Ya completos nuestros panelistas, nuevamente invito por favor a los asistentes a tomar asiento. Vamos a disponernos a escuchar el panel de regalías. Les recuerdo por favor mantener sus equipos de telecomunicación en vibración en silencio si es posible. Damos una bienvenida muy especial al señor gobernador del departamento de Bolívar, el doctor Juan Carlos Gozaín, a la doctora Amparo García, directora de regalías del Departamento Nacional de Planeación, al doctor Hernando Martínez, director del Departamento Administrativo Departamental de la Gobernación del Meta, a la doctora María Eugenia Ramos, directora de Planeación Departamental de la Gobernación de Antioquia, a la doctora Divas Iglesias, secretaria de Planeación Departamental de la Gobernación del Atlántico. Por supuesto, nos acompaña el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien será el moderador de este panel. Adelante, doctor McMaster. Bueno, muy bien, seguimos con nuestra agenda. Vamos a tocar un tema que evidentemente es una de las, diría yo, una de las facetas más propias de Colombia, más interesantes, que ha generado mayor polémica en su momento, pero también que ha generado la mayor cantidad de oportunidades alrededor del sistema minero energético colombiano, como es el tema de las regalías. Como todos ustedes saben, en el año 2012 o 2011, señor ministro, señores ministros, se creó el Sistema General de Regalías. En el año 2011, bajo el liderazgo de Juan Carlos Echeverry, aquí presente, se creó el Sistema General de Regalías. El Sistema General de Regalías, la creación del Sistema General de Regalías y la modificación a todo el régimen, básicamente buscaba, tenía dos o tres objetivos. El primer objetivo que tenía era el de lograr que todo el territorio nacional se volviera de alguna forma beneficiario de las regalías que hasta ese momento históricamente habían recibido especialmente y casi que exclusivamente los departamentos que eran departamentos productores. Buscaba también ordenar el sistema en términos de poder ser un sistema mediante el cual se generara como unas compensaciones en donde además fuera un sistema con algún grado de espíritu o con un grado de espíritu de equidad y se buscara hacer una compensación regional en donde los departamentos que más necesitaran estos recursos los recibieran. Buscaba también generar un sistema mediante el cual se volviera o se optimizara la utilización de las regalías. Todos sabemos las críticas que había habido históricamente alrededor de las regalías en Colombia, la forma como se invertían y en algunos casos la forma como se mal invertían. De manera que se dio todo el debate no exento, digamos, de polémica. Algunos departamentos, inclusive representados, aquí está el departamento del Meta, por ejemplo, que es productor o ha sido productor histórico, en su momento, digamos, hizo un reclamo, pues, por supuesto, legítimo alrededor de una situación que iba a cambiar, en donde unos recursos que ellos recibían iban a ser recursos que iban a ser eventualmente distribuidos entre el resto del país, pero también coincidió con que los ingresos derivados de los mineros energéticos o de la minería y el petróleo venían aumentando de forma que el efecto final, en todo caso para algunos departamentos, no fue un poco menos grave de lo que se pensaba. Hubo otros departamentos en donde el efecto fue un efecto evidentemente importante. Se creó adicionalmente, y esto fue muy interesante, un fondo especial, que es el fondo que se denomina Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde con unos regímenes especiales de distribución se busca que el 10% de los recursos de las regalías se puedan destinar a esta, que es una necesidad que Colombia ha identificado como de atención prioritaria, que es el de lograr que en Colombia haya mayor investigación, haya mayor inversión en ciencia y tecnología, para lo cual se creó un régimen especial y además se hizo participar a las universidades y se hizo participar al sector académico y a Colciencias. Ya pasados 2 años, quisimos en este foro nosotros hacer un balance o proponerles a algunos de los actores principales que hiciéramos un balance de lo que realmente había sucedido, de lo que ha venido sucediendo y de si lo que tenemos es algo satisfactorio o no, de si los objetivos principales que se plantearon
o iniciales que se plantearon sean cumplidos o no. Tenemos también con nosotros en este momento Amparo García, que además que trabaja en el Departamento Nacional de Planeación, y es la directora de Regalías, una persona que ha conocido el régimen anterior y conoce el régimen actual. De manera que, entendiendo y reconociendo que lo que se va a presentar seguramente durante los próximos años es un debate acerca del sistema, de si el sistema funciona o no funciona, quisimos generar la discusión. Entendiendo que tiene un componente geopolítico y un componente de economía política fuerte, porque pues evidentemente cada uno hace lo que debe hacer y es tratar de aumentar los recursos para su propia entidad o para su propia región o para su propio departamento, y el gobierno nacional pues tiene los intereses que tiene. Y además, adicionalmente, como todos ustedes saben, la Constitución dice que los recursos son de los departamentos y son de las regiones. De manera que quisimos entonces hacer esta conversación y planteársela a ustedes, y quisimos entonces tener los invitados que tenemos. Entonces, como ustedes ven, tenemos invitados del Departamento de Atlántico, del Departamento de Antioquia, del Departamento del Meta, el gobernador de Bolívar y la doctora Amparo García. Dicho esto, yo quisiera como generar una discusión alrededor de algunas preguntas. Y si les parece bien, voy a iniciar con el gobernador Juan Carlos Gozaín, un poco, para que hablemos un poco de Bolívar, además, y hay que decirlo, Bolívar era uno de esos departamentos a los cuales, era un departamento que no recibía demasiadas regalías y es uno de los departamentos a los cuales evidentemente se le generó una gran cantidad de nuevos recursos. Le quisiera preguntar, gobernador, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Usted cómo lo ha vivido? Usted además fue el primer presidente que tuvo el Consejo de Gobernadores o la Federación de Gobernadores alrededor del Sistema General de Regalías como representante de los gobernadores. Usted lo fue. De manera que cuéntenos un poco de su experiencia y usted cómo lo ha vivido. Y luego vamos viendo además si uno debería o no debería generarle cambios y sugerencias que uno tenga sobre el sistema. Adelante, gobernador. Gracias, muy buenos días y muchas gracias, Bruce, por la invitación. Un saludo a los compañeros y a las personas presentes. La experiencia, sin lugar a dudas, es exitosa desde cualquier punto de vista que se mire. Efectivamente, a mí me correspondió como delegado de los gobernadores de Colombia ser el primer miembro de la Comisión Rectora de Regalías, donde se establecieron los primeros decretos regulatorios del nuevo sistema que empezaba a regir. Y debo decirlo, en el marco de muchos debates, de muchas discusiones, lo que imperó en todo momento fue siempre el ánimo y el deseo de construir una herramienta de descentralización que realmente le diera a los departamentos, a los entes territoriales municipales, le diera un arma poderosa para llevar a cabo desarrollo de muchas iniciativas que quedaban estancadas por muchas causas. Y tengo que hacer con toda justicia, por haber sido testigo de ocasión, un reconocimiento al exministro Echeverry, que fue el gran abanderado de este nuevo sistema. Él diseñó con corazón y con mucha visión una herramienta de descentralización administrativa que de forma general le ha permitido a todos los departamentos beneficiarse, pero más aquellos que no éramos productores directos de regalías. Y en ese sentido, la experiencia, repito, en todo nivel, desde lo eminentemente administrativo y burocrático, nos obligó a profesionalizar a una cantidad de personas para que se convirtieran en expertos formuladores de proyectos. Una de las enormes dificultades que desde los entes territoriales teníamos, que nuestro talento humano era muy débil para presentar proyectos y que con todo ese mundo de requisitos pudieran finalmente ser aprobados. En el caso de Bolívar, hoy puedo decir con mucha satisfacción, son 53 los proyectos de regalías que se han presentado y han sido aprobados. Regálenme unos minutos simplemente para mencionarles algunas cosas. 58 kilómetros de vías pavimentadas, un centro cultural donde antes funcionaba el Palacio de la Proclamación, la sede de gobierno, 3 acueductos, 490 hectáreas cultivadas, 6 centros culturales, 2 centros de alto rendimiento deportivo, una pista de patinaje, 20 parques infantiles, la conectividad de todo el departamento con banda ancha, una unidad de reacción inmediata, carros de bomberos, la gasificación de 15 municipios del sur del departamento de Bolívar,
Y en Cartagena, el plan de ordenamiento y las obras de recuperación de protección costera de la isla de Tierrabomba, además de el más importante de los proyectos, palabras de la exministra de Educación, María Fernanda Campo, en materia de formación en educación superior, 36.000 millones de pesos para 80 becas doctorales en cualquier universidad del mundo. Hace pocos días empezamos a recibir las confirmaciones de los primeros estudiantes desde el Politécnico de Milán, desde la Universidad de Valencia, desde Torino, desde en los Estados Unidos, en Ohio, de nuestros primeros estudiantes becados a través de este programa de becas con recursos de regalías del Fondo de Ciencia y Tecnología. En conclusión, Bruce, son un poco más de 400.000 millones de pesos o 200 millones de dólares antes de la devaluación, de la devaluación, daba más exacta la cifra. Son casi 400.000 millones de pesos ejecutados con recursos de regalía en todos los sectores, que por supuesto muestran un departamento completamente diferente. Yo quiero que sepan que todos los departamentos o todos los entes regionales no somos iguales. Nuestra capacidad de recaudo con esfuerzo propio es diferente por regiones. Y de alguna manera la gran ventaja que hemos obtenido con este sistema de regalías, con el acompañamiento que Planeación hace, incluso con todas las observaciones, con las dificultades de los requerimientos, nos ha hecho que perfeccionemos el sistema y que mostremos mucha más calidad en el desarrollo de los proyectos y en la ejecución de los mismos. Solamente en este universo maravilloso de la descentralización y de la utilización de los recursos de regalías, un lunar que no tiene que ver con el sistema, sino con factores externos que han afectado el sistema de regalías. Muchos funcionarios del gobierno nacional hoy se amparan en el sistema de regalías y de alguna forma el presupuesto general de la nación, que no es el mismo presupuesto del sistema general de regalías, ha dejado de llegar a las regiones, porque muchos funcionarios consideran que frente a nuestros requerimientos y a nuestras necesidades, la respuesta es: gobernador, sáquelo por regalías. De alguna forma lo que termina siendo, repito, un factor externo incidente en forma negativa, es una demostración también muy efectiva de lo que ha significado el sistema general de regalías. Gracias, gobernador. Un anuncio que he debido hacer al principio, no lo hice. En este foro en particular hemos tenido la costumbre de que el público pueda hacer algunas preguntas, y la forma que hemos utilizado para que el público haga las preguntas es que las envíe a un correo que es el correo de Imelda Restrepo, y restrepo@andi.com.co. Cualquiera de ustedes en el piso puede mandar las preguntas. Imelda me las va pasando a mí por medios electrónicos, y vamos viendo la forma de que dentro de mis intervenciones yo pueda ir transfiriéndole las preguntas de ustedes a los panelistas. Y restrepo@andi.com.co. Gracias, gobernador. Bueno, una experiencia que no sé si va a ser tan buena, y no sé cuál es un poco la opinión y el sentimiento que tiene el departamento del Meta alrededor del nuevo sistema general de regalías. Se la quiero pedir a Hernando Martínez Aguilera, que es el director del Departamento Administrativo de la Gobernación del departamento del Meta. Hernando, bienvenido. Hernando, cuéntenos desde su punto de vista un departamento que pues, es un departamento productor, de los mayores productores de petróleo que existe en el país, pero también un departamento juicioso. ¿Qué le ha pasado al departamento del Meta? ¿Cómo va el departamento del Meta? ¿Y cómo es la vida del departamento del Meta con respecto a las regalías post-reforma constitucional? Bueno, un cordial saludo para todos los presentes, a usted, señor presidente de la ANDI, señor gobernador de Bolívar, un cordial saludo a las compañeras de panel, al señor exministro de Hacienda, doctor Echeverry, Juan Carlos Echeverry, a todos los presentes. Pues el Meta no registra con la misma satisfacción que lo hace Bolívar, lógicamente, porque desde que nació el proyecto, pues obviamente el Meta, en cabeza de nuestro gobernador, el ingeniero Alan Jara Ursola, se opuso con argumentos, y hoy en día pues acatamos y pues nos sometemos a la normatividad, la cumplimos,
pero seguimos estando en desacuerdo con la modificación que se hizo. Se recorrió el departamento del Meta en una campaña buscando que el ingeniero Alan Jara fuera gobernador del departamento del Meta. Se hizo unas propuestas programáticas soportados en una proyección de recursos que habían. Se ganó la gobernación, pero en el momento de presentar el plan de desarrollo resulta que los recursos con los cuales habíamos visionado que se cumpliría ese plan de desarrollo, pues obviamente ya no serían esos recursos producto de esa reforma que el gobierno nacional hizo, seguramente muy bien intencionada, seguramente con muy buen propósito, pero que a departamentos como el nuestro, pues obviamente los afectaba. Hubo un ejercicio de prácticamente año y medio en un proceso de aprendizaje, porque hay que decir que salió la norma, pero no hubo una norma transitoria que permitiera agilizar los procesos de ejecución de estos recursos, y en nuestra opinión se atentó contra el voto programático, se atentó contra la elección popular, y se atentó contra el voto programático porque se hace una propuesta, como les digo, soportada en unos recursos y finalmente esos recursos no se podrían adelantar. Hay unas experiencias muy negativas frente a presentación de proyectos, y que ya en Bogotá, cuando se sientan a esos órganos colegiados de administración, que el gobernador los llama órganos centralizadores de recursos, el gobernador del Meta, pues nos dimos a la tarea efectivamente no solamente de quejarnos, sino de saber que había que respetarse esa normatividad. Hicimos un ejercicio que pues hoy por hoy nos lleva a presentarles a ustedes las siguientes conclusiones. Efectivamente, como lo dijo el señor gobernador del Meta, de Bolívar, no existía tampoco en nuestro departamento la capacidad administrativa ni la cultura del proyecto. Yo creo que en eso son unas bondades que hay que abonarle al sistema. Se demoró mucho tiempo en poner en funcionamiento el sistema. Nosotros llegamos a tener aprobación de los primeros proyectos en los OCA, promediando ya octubre casi del año 2012, y encontramos muchas dificultades porque los delegados de algunos ministerios a los OCA consideraban que el proyecto que se sometía por parte de la gobernación a ser viabilizado, priorizado y aprobado no era pertinente, no se debería hacer. Entonces venía la discusión, ¿cómo así que si está en el plan de desarrollo del municipio, está en el plan de desarrollo del departamento, es coherente con el plan de desarrollo de la nación, no sea pertinente, no sea viable la ejecución de estos proyectos? Entonces encontramos que desde Bogotá, ¿sí?, se opinaba y se refería hacia un proyecto sin conocer la realidad del municipio o del departamento en el que se iba a ejecutar. Hay que reconocer que el gobierno siempre estuvo dispuesto, acompañando, ha habido permanentemente acompañamiento de planeación nacional. Hoy por hoy eso se ha ido superando, y los OCAD, que no nos gustan, siguen sin gustarnos, de todas formas han venido teniendo una mejor orientación. Entonces, un departamento que tenía la posibilidad de tener unos recursos importantes de regalías, pues hoy en día los ve totalmente reducidos. Sabemos que esto ha venido beneficiando a otros sectores del país, que nos parece importante, pero se afectó a departamentos como el nuestro, que no tienen todas sus necesidades solucionadas, que sigue teniendo mucha necesidad de inversión en infraestructura. Como lo decía el señor gobernador de Bolívar, no todos los departamentos son iguales en su geografía, en su población. Las necesidades o las problemáticas pueden ser similares, pero cambia la magnitud del problema de acuerdo a la población, las extensiones, bueno, una cantidad de variables que hacen que sea mucho más ágil en algunos sectores que en otros. El hecho es que hoy por hoy el Meta ha logrado aprender a hacer la tarea, y insisto, independientemente de la no aceptación, pero sí respeto a la norma, nos hemos dado la tarea, y el Meta hoy puede contar con algún reconocimiento, que es el departamento del país que no quería que el sistema se aplicara, pero hoy por hoy es el departamento que más proyectos presenta a los órganos colegiados de administración, y es el departamento que más proyectos ha logrado que sean aprobados allí. No nos va igual
en la ejecución de recursos. O sea, nos va muy bien en la presentación y en la aprobación de los proyectos, pero en la ejecución no nos va igual porque desafortunadamente la estructura administrativa de la gobernación no tiene la capacidad de atender la contratación del número de recursos que van llegando. Entonces, al final del ejercicio uno encuentra que el sistema funciona, independientemente de que el departamento del Meta haya sido afectado en su recaudo. El sistema funciona. El sistema funciona y permite efectivamente que ya a través de proyectos y de una manera planificada pues se logre salir adelante. Hoy decimos nosotros en el Meta, fuimos sacrificados en recursos, pues busquemos la posibilidad de cómo se compensa esa falta de recursos para proyectos tan importantes en nuestro departamento que tienen que ver con materia vial fundamentalmente. El gobernador nuestro presentó un plan de desarrollo no por sectores sino por ejes estratégicos, pero fundamentalmente la razón de ser de todo el accionar del gobierno departamental es el ser humano, y no se invierte un recurso sin tener la seguridad de cuál es el impacto positivo que se tiene en cada uno de los habitantes del departamento con la inversión que se vaya a hacer. Entonces, como para concluir esta primera parte, nosotros creemos que el sistema está funcionando. A nosotros insisto, nos sigue sin gustar, pero el sistema sí ha funcionado y ha permitido que, por ejemplo, ese tema de la incultura de proyectos, pues obviamente hoy se tenga ganada y tengamos la capacidad de presentar proyectos. Hoy tenemos listos más de 80 proyectos para ser viabilizados y priorizados, pero pues obviamente con la caída de los precios del petróleo pues va a ser imposible que esos 80 proyectos importantes para el departamento pues puedan ser presentados en su totalidad. Bien, secretario, le agradezco mucho. Como se dan cuenta ustedes, no hubiera sido equilibrado, no hubiera sido justo que nosotros hubiéramos hecho este panel y no hubiéramos invitado por lo menos a uno de los departamentos productores. Hay que decir que, entre otras cosas, decidimos invitar al Meta porque además también es un ejemplo de ejecución de las regalías. O sea, no solamente porque fuera afectado, porque de alguna forma los invitados, por lo menos los 4 invitados, casi que hubo consenso, inclusive dentro del gobierno nacional, acerca de eso, la calidad del tipo de ejecución que estaban realizando. Como dato general para que ustedes los tengan presentes y para que se den cuenta de los recursos de los cuales estamos hablando, recuerden ustedes que las regalías se trabajan con presupuestos bianuales y el bienio 2013-2014 condujo a que se hubieran recaudado regalías por 15.1 billones de pesos, de los cuales 85% corresponden a hidrocarburos y el 15% corresponde a minería. Y vamos de alguna forma a ir dando esos datos en la medida en que vamos hablando. Quisiera preguntarle a Amparo García. Amparo pues ha estado desde el gobierno nacional, ha estado dándole seguimiento, conoció bien el sistema general, el sistema anterior, y conoce bien el sistema general de regalías actual. Yo quisiera preguntar 2 o 3 cosas. Quisiera preguntar, el gobierno nacional que le ha podido dar seguimiento, perdón, quiero hacer un paréntesis, el gobernador se quejó de algo y quiero decir que es una queja que yo he oído en varias ocasiones. El gobernador dijo, el gobierno nacional de alguna forma voy a hacer caricaturesco, pero se ha recostado en las regalías para decirle a los gobernadores cada vez que hay una necesidad, pero hágalo por regalías, gobernador. E incluso proyectos que eran de índole nacional, de repente trata de convencer a los departamentos, le dice, métale la plática a esa carretera que es una carretera así, eso me dijo usted, gobernador. Y me lo han dicho varios de los gobernadores, veo que todos asienten de aquí para allá. De manera que, dicho eso, Amparo, yo quisiera preguntar, ¿qué ha pasado con la calidad de los proyectos? ¿Qué ha pasado con la ejecución de esas regalías? Y también quiero entender las lecciones que tiene el gobierno nacional desde el punto de vista de administración de las regalías e interacción con los departamentos. Y por favor, cuéntanos, por ahora, esos 3 temitas. Bueno, muy buenos días a todos, doctor Bruce. En nombre de Planeación Nacional, gracias por la invitación, de su director, el doctor Simón Gaviria. A todos, señor gobernador, ¿cómo está? A todos mis compañeros de panel. Ministro, lo que hoy estamos mostrando aquí, ya el señor gobernador lo ha manifestado, fue gracias a su liderazgo. Y a todos los presentes también, muy buenos días. Doctor Bruce, varias cosas hemos evidenciado y aquí de alguna manera se ha anticipado. Este sistema tuvo un reto importante que fue el tema de la equidad. Aquí claramente podemos decir, sin equivocarnos, fueron más de 45 billones de pesos del régimen anterior que llegaron a las regiones. Estaban concentrados en 9 departamentos que concentraban el 17% de la población del país.
Ese ha sido uno de los pilares fundamentales. Y lograr que estos recursos lleguen a todo el territorio nacional, creo que justifica una de las mejores reformas económicas que creo que se ha abordado en los últimos años en nuestro país. ¿Qué hemos visto nosotros en materia de ejecución? Hay un número importante de proyectos, hay un dato importantísimo, más de 6.577 proyectos con corte a 15 de diciembre del año pasado. Estamos hablando de 22.7 billones de pesos, recursos de regalías por valor de 14.8 billones de pesos. Importantísimo aquí mostrar… Perdón, Amparo, para los que no sabemos si eso es mucho o poco, 6.500 es ¿qué comparado con lo anterior? Bueno, 6.500 en este caso, digamos, para 3 años que lleva la reforma, es un dato muy importante. Aquí lo importante de todo esto, doctor Bruce, es que estos proyectos se estaban ejecutando a nivel nacional. Antes estaban concentrados en muy pocos departamentos y en el caso del fondo había muy pocos proyectos. Esto prácticamente es casi una cifra equivalente en proyectos a lo que pudo haber ejecutado históricamente el Fondo Nacional de Regalías, que era un mecanismo de redistribución que existía en el régimen anterior. Entonces, esto es significativo por varias razones, no solamente por el número de proyectos, es lo que estamos haciendo con los recursos y cómo está impactando la economía este tipo de recursos. Entonces, fíjense cómo que sin perjuicio de que las regalías sean una fuente de financiación, esto ha anulado otros recursos que están cofinanciando. No solamente son los 14 billones que ustedes pueden ver en esta diapositiva, fíjense que estamos hablando de 22.7 billones de pesos. El resto de las fuentes, señores, corresponden a otras fuentes como Presupuesto General de la Nación y recursos propios. Entonces, eso significa, doctor Bruce, que más allá, digamos, del número de proyectos, lo importante aquí es que estas decisiones se tomaron en consenso. Otro de los grandes logros del sistema de doctor Bruce fue el tema de tener sentado en una misma mesa a todos los niveles de gobierno. Que un gobernador, unos alcaldes compartan con ministros de Estado, que debatan sobre los temas prioritarios de su región, que debatan sobre las necesidades del municipio, el crecimiento y lo que genera para nuestro país es absoluto. Eso a los funcionarios del gobierno nacional nos hace conscientes de las realidades en las regiones. Por eso es que ustedes claramente en el sistema ven que para efectos de regalías el país se dividió en regiones. Y gobernador, usted tiene toda la razón, cada municipio, cada departamento tiene una lógica diferente, tiene necesidades diferentes. Las necesidades en el Amazonas son muy diferentes a las necesidades en La Guajira. Las tasas de mortalidad en La Guajira son unas de nuestros niños muy diferente a lo que pasa en Cundinamarca, a lo que puede pasar en Antioquia. Entonces, en materia de ejecución de recursos, más allá, digamos, de las cifras, doctor Bruce, quiero que sepamos en qué hemos destinado los recursos, que eso es lo otro importante. El grueso de estos recursos, señores, se han destinado prácticamente a un sector muy sensible que históricamente nos han venido reclamando alcaldes y gobernadores, históricamente a los ministros de Hacienda, a los ministros de Transporte, al director de Planeación, que es el sector de transporte. El grueso, digamos, de los recursos es un porcentaje importante, más de 2.000 proyectos por cerca de 4.5 billones en el sector de transporte. ¿En dónde, señores? En la red terciaria y en la red urbana, importantísimo. La red terciaria, pues digamos, es estratégico para el tema de conectividad, movilidad, comercialización de productos de las zonas rurales de nuestro país. Segundo sector importante, buenísimo, excelente lo que está pasando, ciencia y tecnología. Nuestro país nunca ha tenido una historia importante en recursos y muchísimo menos en experiencia a nivel local, gobernador, y a nuestros compañeros de las entidades territoriales en los temas de ciencia y tecnología. El 10% de los recursos del sistema Dr. Bruce están destinados al tema de ciencia y tecnología. Entonces, sí, claramente, digamos… ¿Qué invierten en ciencia y tecnología? Pues en ciencia y tecnología hay un porcentaje importante en innovación, hay un porcentaje importante, lo comentó doctor Bruce, aquí el gobernador, en el tema de utilizar la investigación como tema de formación. Aquí ya lo hemos visto en el programa Ondas, donde estamos capacitando, doctor Bruce, no solamente en Bolívar, en muchos departamentos de nuestro país, estamos formando a nuestros profesionales en los temas que las regiones necesitan. Gobernador, usted me corregirá, la formación de gran parte de las personas del departamento se están orientando a lo que necesita Bolívar y a lo que necesita la región Caribe, ¿cierto? Es una de las reglas y los requisitos y es lo importante. Estamos formando profesionales para lo que nuestro país necesita. Y ese logro, pues obviamente lo hemos hecho precisamente a partir de todo ese ejercicio que se ha hecho en los recursos de ciencia y tecnología. Obviamente,
pues aquí hay que decirlo, hay unos retos importantes en esto, pues porque ya lo hemos dicho acá, en formular los proyectos. Todavía siguen existiendo debilidades, pero estamos trabajando de manera coordinada para tener proyectos robustos técnicamente. Un proyecto fuerte técnicamente es un proyecto que tiene la posibilidad de que se ejecute exitosamente. Si no lo tenemos bien formulado y no tenemos capacidad para ejecutarlo, pues no puede traducirse esto en bienes y servicios. Pero para todos los otros efectos estamos haciéndole un seguimiento importante a estas inversiones. Sabemos claramente en qué es lo que están tomando decisiones las entidades territoriales. Más adelante, muy seguramente, doctor Bruce, vamos a hablar de que este tema no se queda en el papel, no se queda en las decisiones que toman los diferentes OCAD. Hoy estamos pudiendo ver estas inversiones, doctor Bruce, en unas herramientas que se han dispuesto. Doctor Echeverri, usted nos trajo y nos pidió que repitiéramos esa experiencia que usted vio en Haití, donde se estaban haciendo visibles los recursos de las regalías. Las decisiones que se están tomando en los OCAD, doctor Bruce, hoy el país las puede ver en una plataforma integrada que es Mapa Regalías. Hoy lo que ustedes pueden ver ahí es lo que los señores gobernadores, los funcionarios territoriales están registrando para que el país sepa qué está pasando con las regalías de Bolívar, de Antioquia, de Meta, de Atlántico, y eso hace que de manera importante adquiera fortaleza el tema del control ciudadano. Fíjese que esto tiene varias variables y varios elementos que hacen que esta reforma adquiera cada vez más fortaleza. 3 niveles de gobierno, inversiones prioritarias, equidad y que la comunidad esté enterada de lo que esté pasando con estos recursos. Eso fue un pilar importante de la reforma, el tema de la transparencia y un buen gobierno. Los ciudadanos tienen que saber y tienen que ayudar a vigilar qué está pasando, no solamente con los recursos de regalías, cualquier recurso público. Entonces creo, doctor Bruce, que más allá pues ya de las dificultades que tuvimos, como es obvio, aquí nos hemos encargado de que pues prácticamente este sistema se construya desde las regiones, con los alcaldes, con los gobernadores, piloteando las herramientas, las estrategias, y aquí es muy importante de verdad, y quiero destacar, ustedes lo están viendo aquí, esta gran herramienta que se ha construido precisamente para contribuir en este ejercicio, que es un tema absolutamente innovador. Creo que no me equivoco, doctor Echeverri, que creo que este país es innovador en toda esta estrategia. Creo que en América Latina, en este ejercicio, y ya lo han hecho saber expertos en este tema, y gran parte, digamos, de poder que este sistema pueda mejorar, pues obviamente también va a ir de la mano pues con las cosas que podamos ir mejorando día a día, con lo que podamos ir escuchando de nuestros alcaldes y nuestros gobernadores, doctor Bruce. Gracias. Ella me dice doctor Bruce siempre, yo le digo Amparito, y entonces la relación es tremendamente inequitativa. Yo trataba de que me coja confianza. Bueno, doctor Bruce. Bueno, Amparito, muchas gracias. Bueno, María Eugenia Ramos es la directora de planeación de la Gobernación de Antioquia. Ya me han comenzado a llegar algunas preguntas que voy a ir entreverando entre las preguntas mías. Yo quisiera preguntar 2 cosas entonces alrededor de Antioquia. Primero, Antioquia pues es un departamento que históricamente había tenido y ha tenido algo de minería. Sin embargo, pues sus recursos se han incrementado con la llegada del Sistema General de Regalías. Conocimos inclusive en la asamblea de la ANDI, el gobernador Fajardo pues nos mostró algo de lo que estaba haciendo, pero sería muy interesante entender 2 cosas. Por una parte, ¿qué está haciendo, digamos, Antioquia con estos recursos? ¿Cómo los está ejecutando? ¿Cómo los prioriza y demás? Y una pregunta que me salió ahorita del piso que vale la pena transmitir, y es, el precio del petróleo se volvió entonces importantísimo en los presupuestos de los entes territoriales. ¿Ustedes qué están proyectando en Antioquia alrededor de los precios del petróleo? Me preguntan. Adelante, doctora María Eugenia. Bueno, muy buenos días Bruce, Amparo, gobernadora, los compañeros. Muy buenos días para todos, gracias por la invitación. Nosotros hemos planteado desde la Gobernación de Antioquia en todos los espacios, en cabeza del gobernador Fajardo, siempre lo hemos planteado, lo hemos reconocido. Para nosotros el Sistema General de Regalías es una ganancia absoluta para el país, es una ganancia para los entes territoriales, con todas las dificultades que conlleva. Es decir, ha sido un ajuste, ya lo ha mencionado mi compañero del Meta, los primeros 18 meses fueron muy complejos por el cambio en la norma, pero indudablemente el resultado que tenemos hoy en términos de equidad y mayor distribución y mejor distribución de los recursos, para nosotros es la principal ganancia. Nosotros entonces, como bien lo decías Bruce, en el departamento en general,
se han incrementado los recursos, sin embargo, a la gobernación de Antioquia sí le afectó de manera notoria el nuevo sistema general de regalías. La gobernación como gobernación recibía más recursos del sistema anterior, recibimos menos ahora, pero contrario a ello, en Antioquia solamente 13 municipios de los 125 recibían regalías con el sistema anterior y hoy 124 municipios reciben recursos de regalías. Entonces realmente la ganancia conjunta es muy importante. Quisiera señalar algo sobre ese mapa. De los 125 municipios que tenemos distribuidos en 63.000 kilómetros cuadrados, el departamento de Antioquia está dividido en 9 subregiones. 9 subregiones que tienen algún tipo de características similares, pero que indudablemente comparar una región como el Magdalena Medio, que son solo 6 municipios con 110.000 habitantes, versus Oriente, que son 23 municipios con casi 600.000, pues indudablemente las diferencias son enormes. Entonces, uno de los principales retos que nosotros como gobernación nos fijamos desde el inicio era no solamente vamos a trabajar como gobernación por las regalías y las asignaciones directas, no solamente vamos a llegar a un OCAD con la meta de que en los OCAD regionales nosotros participamos con los departamentos del eje cafetero, que en esos OCAD sea la gobernación entonces la que atrape, por llamarlo de alguna manera, la mayor parte de esos recursos con proyectos bien formulados, porque indudablemente pues tendremos mayor capacidad que la mayoría de nuestros municipios, sino que vamos a trabajar de la mano de los municipios para apoyarlos en el fortalecimiento de sus procesos, con sus asignaciones directas, con las regalías que les llegan de los fondos de compensación, pero además establecimos mecanismos para que conjuntamente municipios y gobernación determináramos dentro de los fondos regionales, los que van por compensación y por desarrollo regional, cómo presentamos los proyectos, quién los ejecuta, porque lamentablemente en esos primeros OCAD lo más complejo y tal vez de lo más feo que nosotros pudimos ver dentro del sistema general de regalías, y creo que a todos nos pasó, eran las discusiones que se presentaban entre alcaldes y gobernadores en esos OCAD regionales. Eso no tiene ningún sentido, no tiene presentación. Entendemos, exministro, el espíritu de la norma, lo compartimos plenamente, compartimos el espíritu de los OCAD, los hemos defendido siempre, pensamos que es un mecanismo muy acertado, que tener sentados, como decía Amparo, las 3 instancias del gobierno es fundamental. Pero también cuando llegábamos entonces a esos OCAD regionales, esas discusiones no podían darse en ese punto. Entonces definimos un mecanismo, lo propuso la gobernación, lo llevamos a los territorios y con cada una de esas 9 subregiones de manera independiente nos sentamos para mirar qué proyectos tenían efectivamente impacto regional, que ese es otro gran reto, poner a nuestros alcaldes y alcaldesas a pensar en términos no de lo que yo necesito para mi municipio, que es una visión válida, sino cómo nos juntamos como desde cada subregión y qué priorizamos. Eso nos ha permitido entonces hoy, si me ayudan por favor avanzando en la presentación, no sé quién me estará… Permiso. No, por favor, no faltaría más. Gracias. Antioquia 2012, 13 y 14 ha recibido en conjunto entre todos los fondos, incluidas obviamente las asignaciones directas de los municipios, 903.000 millones. De esos 903.000, nosotros tenemos ejecutado en este momento el 94% de esos recursos. Es indudablemente una gran cantidad de recursos, es decir, nosotros teníamos planteado en nuestro plan de desarrollo más recursos de regalías y hemos recibido menos, pero nuestros municipios son los que han salido altamente favorecidos con esta asignación de recursos. ¿Qué planteamos nosotros entonces? Lo primero, los OCAD sí, el presupuesto bienal sí, sí a la participación entonces de las 3 instancias. ¿Qué nos preocupa? En este momento el acuerdo 17, que es el que nos rige, trae 19 sectores. Eso hace prácticamente imposible priorizar proyectos de manera apropiada. La nueva ley que sancionó el presidente el 26 de diciembre plantea un sistema de puntos, está por implementarse, pero nos parece importante porque, insisto, ese tema de la priorización, el tema de la pertinencia que mencionaba Hernando ahorita es compleja, pero hace parte, es esencial llegar a un punto de acuerdo sobre estos elementos. ¿Quiénes participan? Pues obviamente participan todas las instancias de los entes territoriales, participamos las gobernaciones, los municipios y la nación, que es fundamental.
El impacto regional, como ya lo planteé, es uno de los grandes retos, cambiar esa mentalidad y poner a nuestros alcaldes, en el caso de Antioquia, no sé el resto del país, pero poner a nuestros alcaldes a pensar en proyectos de verdadero impacto regional ha sido un reto tremendo, y por eso cuando llegamos con propuestas de venga, analicemos estos recursos que tenemos para Antioquia en conjunto, cómo los distribuimos, cómo los planteamos y sobre todo quién los ejecuta, que también es una gran discusión muchas veces, pues ha sido un proceso largo, pero que ha generado excelentes resultados. Por eso creo que podemos hablar hoy de un 94% de ejecución. El concepto sectorial de los ministerios, esto lo hemos hablado muchas veces con Planeación Nacional, entendemos que el concepto sectorial de los ministerios es muy importante, pero es que ese concepto lamentablemente se ha vuelto la parte más compleja y se han vuelto los pre-OCAD, que no están reglamentados ni están en la norma, realmente la instancia donde alguien de un ministerio, que generalmente es un contratista, llega diciendo, es que a mí no me parece, yo no considero y yo creo que se debe hacer así. Y con todo el respeto, cuando la pregunta es, no lo dice el Acuerdo 17, no lo dice la normativa sectorial, nos hemos encontrado con respuestas como, es que yo soy el que mando. Y aquí es donde nosotros decimos, qué pena señores, las regalías son de los entes territoriales y si bien, repito, es importante el concepto de los ministerios, ni es vinculante ni puede ser de carácter obligatorio. Entonces allí, pues, insisto, lo hemos hablado con Amparito, con Camilo Lloreda, con la gente del DNP, porque no ha sido nunca esa la intención ni el interés del DNP, ni son todos los ministerios, hago también esa salvedad, digamos que tienen nombre propio y sería muy importante que eso tuviera un proceso más dinámico y que nos permitiera una interacción mayor y no simplemente yo mando. Por último, también una experiencia y un poco el llamado de atención, si bien la ley 1530 contempla desde el inicio la posibilidad de presentar proyectos multifondo, nosotros pues consideramos que ha sido una experiencia nefasta. Nosotros presentamos desde el inicio proyectos multifondo para apoyar a los cacaoteros, a los cafeteros, la piscicultura, porque básicamente los proyectos de investigación con recursos de CTI, de acuerdo con la opinión de Colciencias y los pares, no permite construir infraestructuras que a veces se requieren en esos proyectos de investigación. Entonces mezclamos los fondos, pero les digo que es la peor experiencia de todas, a pesar de que tiene sentido, desde la lógica tiene sentido, pero es nefasto porque la visión del DNP es completamente distinta a la visión de Colciencias como Secretaría Técnica, eso es válido, yo no estoy criticando ni al uno ni al otro, pero realmente ese tema de los proyectos multifondo que debería tener una secuencia no ha funcionado. Yo simplemente quisiera mostrar una cosa muy sencilla, esta fue la última concertación de los recursos que tiene Antioquia sobre los cuales puede invertir el año 2015-2016 correspondientes a los fondos regionales, son 118.000 millones, el 50% que tenemos disponible. La distribución entre los municipios y la distribución entre la gobernación acordada fue 50 y 50 y cada uno de nosotros está en este momento absolutamente empeñado, muy juicioso, formulando los proyectos con el 50, los municipios trabajan de manera mancomunada, la gobernación los apoya y esperaríamos en marzo poder llevar al OCAD regional la totalidad de estos recursos para ejecutarlos y enseguida le contesto su pregunta del tema del petróleo. Aquí es muy similar a la distribución que presentó Amparito, también el 35% de los proyectos que se han aprobado en el departamento van al sector transporte, nosotros tenemos salud segundo, pero en general tenemos una distribución muy similar. En sector transporte para Antioquia hemos trabajado con más de 1.100 kilómetros de vías rehabilitadas de las casi 4.000 que tenemos en red vial secundaria. También las becas, en este caso no son dirigidas a doctorado, pero sí a estudiantes para educación superior y formación de jóvenes con futuro. Uno de los proyectos multifondo, el proyecto de cacaos especiales, que ha sido pues a la fecha muy beneficioso a pesar de las dificultades del multifondo. Ahí termino con la presentación y lo que usted plantea con relación al petróleo, indudablemente se ha vuelto una variable muy sensible que nosotros los entes territoriales pues la monitoreábamos pero no la teníamos en cuenta en el presupuesto. ¿Cuál ha sido el planteamiento a la fecha y la discusión que hemos tenido también con Planeación Nacional es cuando se expidió el primer decreto que expidió el Gobierno Nacional donde Minhacienda determinaba que durante cada bienio podíamos aprobar inicialmente solo el 80% y que el 20% quedaba para el último semestre del bienio, básicamente el espíritu y lo contemplaba la norma era
una especie de colchón, esperemos a ver cómo se comporta el recaudo. Entonces lo que le hemos propuesto también al DNP, y tengo que decirlo abiertamente, ha sido ese 50% que usted tiene para la segunda parte del bienio, utilícelo como colchón, pero no nos pare en este momento, porque es cierto que para nosotros en estos últimos años de administración sería muy complejo no poder cumplir con lo que se ha planteado desde los planes de desarrollo, pero es una propuesta, reconozco, bastante atrevida de nuestra parte, pero creo que tiene todo el sentido hacerla. Bueno, hay que anotar que la primera persona que aplaudió cuando hiciste el comentario fue aquí el gobernador, ¿no? Ese fue el que suscitó aquí en la guachafita. Bueno, antes de ir con Diva, un segundito, porque quiero hacerle una pregunta a María Eugenia que me acaban de hacer también aquí. Y me preguntan, y esto es como particularmente interesante en Antioquia, si ha habido con el nuevo sistema de regalías, si ha habido algún cambio en el relacionamiento entre las empresas, los territorios, las comunidades y la gobernación, si ustedes han percibido que eso de alguna forma ha cambiado. Ha habido cambios positivos en la interacción y en la formulación de proyectos entre los municipios y la gobernación. Con las empresas en general no ha habido cambios, pero diría que en Antioquia las empresas que trabajan con nosotros usualmente han tenido un muy buen comportamiento. Las dificultades nuestras han sido un poco más desde el proceso de formalización de la minería informal, pero con las empresas realmente nosotros no hemos tenido dificultades y eso pues también hay que reconocerlo aquí en este espacio. Bueno, hay una pregunta que hicieron, se la dirigían a Amparo, pero la voy a contestar yo, y dicen que si no es muy bajo el 10% para ciencia y tecnología, y yo lo que les voy a decir es que en todo caso así fue como quedó la reforma constitucional, digamos, de manera que eso fue lo que se definió para eso. En todo caso los gobernadores pueden definir dentro de el resto de sus recursos la posibilidad de invertir más en ello, digamos, pero por lo menos, y es un poco lo que dice la reforma constitucional, por lo menos se invertirá el 10% en ciencia y tecnología. Bueno, para Diva Iglesias, que es también la secretaria de Planeación del departamento, en este caso Atlántico. Atlántico sí es el ganador neto de esta historia, ¿no? Sí, señor. Atlántico no recibía un solo peso de regalías, ¿o sí? Bueno, No. muy buenos días. Por primera vez estamos recibiendo recursos de regalías. Sí, recibía unas cosas de escalonamiento muy pequeñas, pequeñas. pero por primera vez, y se convirtió en una parte muy importante del presupuesto. Muy importante, de hecho, esto equivale a un incremento del 20% de la inversión en el departamento. ¿Cómo han definido ustedes las prioridades de esa inversión, Diva? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, digamos que la ley del Sistema General de Regalías ha sido para nosotros una oportunidad en muchos campos, además de tener inicialmente la disponibilidad de recursos para la parte de inversión, también poder articularnos con el gobierno nacional, digamos con los municipios e internamente, y en el tema de ciencia y tecnología con las universidades, porque es, digamos, por primera vez las entidades territoriales entramos a manejar recursos en ciencia y tecnología, con una distribución, y es poder llegar a trabajar con las universidades y coordinarlas todas, para que los proyectos impacten, digamos, todo el tema de la competitividad. Y nosotros dividimos como dos esquemas. Trabajamos Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Compensación. Lo trabajamos muy de la mano con los municipios. Desde que formulamos el plan de desarrollo se direccionaron los recursos y se definieron temas banderas en qué era que íbamos a invertir los recursos. Tenemos un tema de primera infancia, que eso nos daba la oportunidad de poder atender más o menos 10.000 niños en el tema nutricional, trabajar en el tema de la atención al niño y poder disminuir también el maltrato familiar, o sea, trabajar con los niños de 0 a 5, eso era bastante, y pudimos articularnos con el gobierno nacional porque nosotros tenemos un proyecto de 21 centros de atención integral que beneficia a todos los municipios del departamento del Atlántico. Nosotros construimos la infraestructura y nos articulamos con el ICBF, que es quien va a operar los centros de atención integral en todo el departamento del Atlántico. Es un proyecto que impacta a todo el departamento. Reconocíamos de que esa era una de las prioridades. Otro tema es el de Transfórmate tu Mujer, que llega a, la meta de nosotros es llegar a 10.000 mujeres en todo del maltrato con la mujer, pero también brindándoles oportunidades de que se conviertan en productoras, digamos, en que generen ingresos para su familia, y que eso también les ayuda a disminuir el tema del maltrato, porque no van a tener que depender económicamente de alguien, porque ellas van a poder producir
Y eso lleva un proyecto muy integral desde la formación de la persona, digamos, empoderarse, tener digamos, la autoestima, recobrar la autoestima hasta llevarlas y tener en una unidad productiva. Pero no estamos hablando de una mujer, sino que se puedan asociar y conformar. Y uno de nuestros proyectos llega primero a las 3.000 primeras mujeres. Eso fue un convenio también con la Universidad del Norte, nos hicieron todo el proceso de formación y por el otro lado le dimos la maquinaria para que ellas pudieran. Hoy tenemos 625 unidades asociativas en todo el departamento. Déjame interrumpirte porque tú eres la secretaria técnica de Local del Caribe, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, esa experiencia, ¿cómo ha sido? Cuando se creó el sistema de regalías, y yo fui de alguna forma testigo, digamos, porque estuve ahí al ladito, una de las ideas que había era que los departamentos se pudieran unir, los municipios se pudieran unir y pudieran hacerse grandes proyectos regionales. Sí, señor. Esa fue inclusive fue parte de las discusiones más grandes. Juan Carlos Echeverry lo recuerda muy bien. Hemos visto como muy poco de eso, ¿cierto? Ha habido como algunas intenciones, pero al final no hemos logrado como hacer eso porque cada uno como que coge lo suyo para sí. Bueno, yo ahí podría contar como una experiencia, quizás lo que nos ha permitido trabajar proyectos de impacto regional, digamos, involucrar no solamente entidades territoriales dentro del departamento, sino con otros departamentos, han sido los proyectos de ciencia y tecnología. En el tema de logística portuaria. Tenemos un proyecto que impacta no solamente al Atlántico, sino a Magdalena, Bolívar. ¿Y los 3 departamentos aportan? Los 3 departamentos aportan y el departamento del Atlántico es el ejecutor. Digamos, cada uno de acuerdo a sus énfasis definió cuál era el componente en el tema de logística que se tenía que trabajar. Una pregunta, perdón, y casi que para el que se atreva a contestarla, yo sé que Juan Carlos es el más atrevido de todos en todo caso, pero el que se atreva a contestarla. Me preguntan, ¿qué hacer con los municipios que prohíben la minería o prohíben la actividad petrolera, pero eso sí quieren y van y cobran sus regalías todos los años juiciosos, se presentan a Locat, pero el día que hay minería, entonces no, la minería no es conmigo? ¿Qué le parece a usted, gobernador? Dígame, ¿usted qué haría? Lo corché, esa es la primera vez que me pasa en la vida. No soy tan atrevido. Bueno, porque es que si alguna crítica le han hecho al sistema, además dicen, el sistema lo que sí le quitó fue el incentivo a los municipios particulares para hacer, por ejemplo, la aprobación de algunos proyectos que son de su ámbito, y todos conocemos y tenemos en la mente algunos proyectos muy especiales en unos sitios en donde la comunidad y las autoridades locales se han opuesto, pero eso sí, pues, nos dicen, si yo recibiera esas regalías, de repente no me pondría tanto. Perdón, Fernando. doctor. Diva, perdón. Yo de pronto sería algo atrevida, digamos que una de las oportunidades que también tiene el sistema es que le da la libertad a las entidades territoriales de invertir de acuerdo a sus prioridades. Y yo creo que el tema de intercalar entre la explotación es poder también priorizar en proyectos de tipo ambiental, y yo creo que ahí hay una oportunidad. Hernando, que ha vivido, digamos, algunos temas de cerca, las intenciones que ha habido, por ejemplo, los llanos, de hacer algunas consultas y demás. ¿Usted cómo lo ve, Hernando? No, indudablemente que así el municipio esté en contra de esos procesos de explotación, pues mientras se resuelve algún tema, pues tienen y deben recibir lo poco que se les dé. Lo que en nuestra opinión debe hacerse es hacer mucho más rígida y mucho más exigible las normas ambientales para su cumplimiento, y que no se entreguen licencias, unas licencias en las cuales los entes territoriales, departamento y municipio, no tienen absolutamente competencia, vienen todo por arriba, se autoriza y no se consulta a la gente. Ese es un tema que también merece discusión y un espacio. Sí, gobernador. Yo creo que es un tema de aplicar políticas de buen gobierno, y las regalías sirven para eso. En el caso de Bolívar, que tenemos un gran sector minero en el sur de nuestro departamento, lo que hemos hecho es utilizar recursos de regalías para estimular programas de eficiencia y de buen manejo en las prácticas mineras, y hemos utilizado los recursos también para estudios en evaluación de los cuerpos de aguas que son afectados por el uso del mercurio y del cianuro en este tipo de prácticas, tanto las ilegales como las artesanales en minería. Y por supuesto, se pueden incentivar con los recursos de regalías que de alguna manera provienen del sector, hacer las transformaciones necesarias para que haya un manejo sostenible
tanto del medio ambiente como de los mismos recursos de regalías. Es interesante porque sí le debería interesar, por supuesto, a la gobernación que esa actividad, si está bien hecha, pues se llevara a cabo en la región, no solo por el tema de las regalías, sino por la capacidad de generar empleo, de generar ingresos. Doctor Hernando, me están diciendo que usted tiene un proyecto muy interesante con las fuerzas militares o con las fuerzas armadas alrededor de regalías invertidas en el rubro de ciencia y tecnología. ¿Usted nos puede contar algo de eso? ¿Trajo información? ¿Lo tiene presente? Sí. No, sí, es un proyecto en donde participa la Alcaldía de Villavicencio, participa la Gobernación del Meta y participa el Ministerio de Defensa. Es la construcción de unos simuladores aéreos allá en la Fuerza Aérea de Apiay, en donde los estudiantes, los pilotos y mucha gente va y interactúa y ha facilitado mucho la investigación. Esto es un proyecto de más de 10.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos, de los cuales la Gobernación del Meta puso 10.000 millones y la Alcaldía de Villavicencio 3.000 millones de pesos. Está en ejecución en su primera parte, viene una segunda fase y es un proyecto de mucho interés realmente, no solamente para la región, sino para la seguridad del país. Amparo, una pregunta para ti. Me preguntan también y me dicen, le da la impresión a uno de que, y esto es un poco como relacionado con lo de los proyectos regionales, de que en todo caso lo que tenemos en este momento es una gran fragmentación de proyectos, que de alguna forma los entes territoriales están presentando muchas, pero muchas cosas pequeñas, que como que no ha habido, digamos, esa intención realmente de sacar proyectos grandes. ¿Cómo lo ves? ¿Eso es cierto? ¿El gobierno nacional qué piensa de eso? Bueno, la apreciación, y aquí estoy hablando de las cifras de lo que nos están mostrando las decisiones en los diferentes OCAR. Pareciese, creo yo, que no es así. Fíjense y les voy a dar unos datos importantes. Los OCAR regionales, de los de más de 6.500 proyectos, recordemos que en esos OCAR regionales, que son 6 regiones donde están concentrados los recursos, se han aprobado 664 proyectos entre los 6.500. Significa que estamos tratando de lograr de tener proyectos estratégicos concretos de gran magnitud y fíjense que aquí no hay proliferación de grandes proyectos. Estamos hablando que entre los 6.500 proyectos hay 664 aprobados en los 6 OCAR regionales. ¿Por cuánto valor? Casi 4.8 billones de pesos. Diferente es cuando se va a hacer el análisis de lo que está pasando en los OCAR departamentales y municipales. Los municipios están ejecutando más de 4.000 proyectos por 3.4 billones de pesos. ¿Qué quiero precisar aquí? Estamos tratando como de legitimar o de satanizar el proyecto pequeño. Creo que es una equivocación hacerlo. ¿Cómo no va a ser importante para la región del Cauca, que está liderando unos proyectos muy lindos de placahuellas, donde se asocia la comunidad indígena con las autoridades locales? Lo es toda una placahuella en una vereda de un municipio, porque eso permite la movilidad, permite muchas cosas. ¿Cómo no va a ser importante un proyecto de acueducto y alcantarillado en un municipio del Amazonas? Entonces, fíjense que cuando uno hace la proporción, tenemos más de 1.000 municipios y tenemos 4.000 proyectos a nivel nacional. Significa que de alguna manera tenemos un dato razonable. Eso no significa, doctor Bruce, que pues obviamente parte de la cultura, porque esto ha sido un proceso de cómo empezamos a precisamente tener inversiones pertinentes. Creo que estamos por un buen camino y por eso miren la importancia de ese triángulo de buen gobierno, en que entre todos se tomen decisiones para que efectivamente se aprueben proyectos de gran impacto. Entonces, los datos me están mostrando claramente que en los OCAR regionales estamos buscando trabajar con esa vocación de los proyectos de impacto regional y los datos lo demuestran. Bien, una de las características que más en el imaginario de la gente más podía representar o estaba asociada, digamos, a las regalías en el pasado era la corrupción. De alguna forma había una sensación de que las regalías eran una fuente de corrupción gigante. Me preguntan para usted, Hernando, que si a usted no le parece, entendiendo que no le gusta el tema de los OCATs y demás, que si no le parece que al menos eso hay que aportárselo o hay que abonárselo a todo el nuevo sistema general de regalías. Ese fue uno de los grandes argumentos que tuvo el gobierno nacional para hacer la reforma, que se estaban robando las regalías. Y en el caso del Meta, lo que vimos es que se robaron las regalías
pero los que supuestamente se la robaron ahí siguen. Entonces el gobernador del Meta decía, déjenos la regalía y lleven los que se la robaron, pero no ha sucedido eso. Entonces me parece que eso no garantiza, ¿sí?, la transparencia en la ejecución de los recursos. Me parece que el hecho de que se haya hecho este ejercicio no garantiza que ahí no haya corrupción. Pero usted no nota ninguna mejora. En el caso de la ejecución, por ejemplo, hoy del Meta, nunca nos hemos opuesto a los controles legales, además pedimos la vigilancia de la comunidad en cada uno de los proyectos, pero me parece que ahí no está garantizado que efectivamente un recurso sea invertido 100% de manera transparente en ningún municipio ni departamento del país. Amparo quería El sistema responder. como tal por sí solo. Ya, ok, Amparo quería decir algo. Sí, la experiencia nuestra respecto de la ejecución de estos recursos, porque recordemos de que las instancias colegiadas designan el ejecutor de los recursos. Hoy, en un 95% los ejecutores de los proyectos, es decir, el ente público que adelanta los procesos de contratación, son alcaldías y gobernaciones, y de manera excepcional hay otros descentralizados de esos niveles que están ejecutando. La historia nos ha demostrado que por cada 100 presuntas irregularidades en la ejecución de recursos públicos, el 60% está asociado, doctor Bruce, a los temas de contratación. Y el tema de contratación va de la mano con quien adelanta el proceso previo de licitación pública o de contratación directa, etcétera. Hoy, doctor Bruce, cerca del 56% de los recursos del Sistema General de Regalías se han acompañado de procesos de licitación pública. Aquí es muy importante, y que ese es el otro tema estratégico que le interesa a planeación, fortalecer las capacidades de las entidades en materia de contratación, porque ese es otro tema de debilidad importante. En materia de transparencia, cuando ustedes consultan mapa regalías, ustedes van a tener la oportunidad de identificar quién es el contratista de la obra, quién es el interventor de la obra. Recuerden que el interventor técnico es el que vigila la calidad y la oportunidad de las obras. Ustedes van a poder ver cuál es el avance de la ejecución física y financiera, y van a tener la oportunidad de también ver registros fotográficos. Entonces, mapa regalías, vuelvo nuevamente a mi tema, eso contribuyó de alguna manera, doctor Bruce, va a contribuir a hacer visible una información que antes no la podíamos consultar. Para un ciudadano era muy difícil poder saber qué estaba pasando con la inversión. Y ese ejercicio de maparregalías es lo que nuestros alcaldes y gobernadores y ejecutores están haciendo visible en esta plataforma, pues para saber si mañana hay alguna dificultad con algún contratista, vamos a saber ya de antemano desde el momento cero cómo se llama ese contratista. Una pregunta corta una pregunta que espera respuesta corta de parte de todos. Voy a arrancar con el gobernador y hacia allá. ¿Usted le haría algún cambio al sistema de regalías? A ver, Bruce, hay una cosa buena y una cosa mala que quiero señalar. Lo bueno, tal vez de las cosas más importantes con enfoque regional. Yo no recuerdo ningún tipo de experiencia política administrativa que haya articulado tanto a la región Caribe como el mismo sistema de regalías. Diva Iglesia, que es la secretaria de Planeación del Atlántico, es la jefe de todos los gobernadores del Caribe y ella trabaja con todas las gobernaciones. Estamos articulados cuando formulamos los proyectos, cuando los presentamos, y no solamente son recursos de ciencia y tecnología los que nos han permitido integrarnos y aportar recursos. Diva acaba de decir que con una parte de recursos de Bolívar, de La Guajira, el Atlántico ejecuta un proyecto. Y en el caso de nosotros, Bolívar también ejecuta proyectos con recursos de otras gobernaciones del Caribe. Pero además, en los OCATs, nuestra experiencia cuando estamos juntos presentando proyectos, lo más común que ocurre es que un gobernador se pare y vaya donde otro y le diga, préstame el proyecto que yo también lo voy a presentar en el próximo OCAT mío, con mis recursos de regalías. Estamos conociendo, identificando proyectos comunes que nos sirven, y aunque los ejecutemos directamente desde los departamentos, hay réplica de esos mismos proyectos en los demás departamentos. Eso es lo bueno. Y lo malo, yo tengo una enorme preocupación porque las modificaciones que le quieren hacer al sistema de regalías de ninguna manera pasan por buscarle una solución a departamentos como el Meta en cuanto al equilibrio de los recursos que perdieron. Por el contrario, hay una cantidad de modificaciones que se están pretendiendo con otro tipo de intereses, con intereses políticos. Y como usted dijo que yo era atrevido, lo voy a decir, los principales enemigos, no en términos absolutos, pero sí con enemigos fuertes, son los parlamentarios del país.
porque al llegar los recursos de regalías directamente a los departamentos, ellos han perdido el manejo, la sobada de chaqueta en los ministerios para ver cómo pueden conseguir recursos que ellos puedan direccionar y manejar. De tal manera que ese tipo de modificaciones que se están haciendo, lo que pretenden es esguinzar de alguna forma lo bueno que hemos obtenido hasta ahora con esa ejecución que Planeación presenta, con los controles que realmente existen, para tratar otra vez de obtener un provecho centralizado. Esa es una amenaza latente, y hay otra amenaza también en las modificaciones que se están pretendiendo, que el gobierno nacional, después de habernos entregado, ministro Echeverry, la posibilidad de presentar nosotros los proyectos de regalías, ahora se está abriendo la posibilidad con la ley de presupuesto que se acaba de aprobar para el tema de regalías, de que los ministerios puedan presentar proyectos a los OCAT dentro del sistema de regalías. Me parece que una vez más están buscando la fórmula para manejar los recursos de manera centralizada, y tengo la sensación de que no es el gobierno nacional, sino esos técnicos de los que María Eugenia hablaba, Antioquia, al decir que ahí están perdiendo poder esos mandos medios de algunos ministerios, y de alguna forma están desesperados tratando de encontrar cómo recuperarlo. Tiene un enorme reto nuestra directora de regalías en ese tema y en lo que viene. Nosotros nos vamos ahora en 9 meses. ¿Qué tal la dificultad para aconductar nuevamente a los gobernadores y alcaldes del país que llegan a conocer este sistema de regalías? Que para todos los efectos, miren, hoy no vamos a contar las peleas, las discusiones, muchísimas, porque lo verdaderamente importante es el resultado final que se ha obtenido. El sistema funciona, y como siempre, como casi siempre, aquí lo que va marchando bien, siempre hay que buscar la forma de meterle un palo a la rueda. Bien, Hernando, ¿usted quería? Sí, yo quiero empezar por la última intervención del señor gobernador, en el sentido de, doctora Amparo, el otro año los únicos que saben del tema van a ser el gobierno nacional y Planeación Nacional. Es decir, es bueno que se vaya pensando en qué mecanismo utilizar para que no se pierda en las próximas administraciones el tiempo que en esas se perdieron precisamente en ese proceso de aprendizaje. ¿Qué reforma le haríamos? ¿Sí? La eliminación de los OCA, para garantizar la ejecución de esos recursos pronto. Eliminación de los OCA. Hernando es consistente y eso hay que abonárselo. María Eugenia, por favor. Gracias, pero me da 2 minutos, yo le contesto su pregunta atrevida de ahora que usted me saltó. Yo tengo tiempo para todas las respuestas atrevidas, tengo tiempo. En Antioquia, como mencioné, en esa enorme extensión de territorio, en esa diversidad de regiones, pues tenemos regiones que históricamente han sido mineras, el Bajo Cauca, el Nordeste, el mismo Magdalena Medio, pero hay otras regiones como el Suroeste, donde solamente una parte, la cuenca de la Sinifaná, ha sido minera por el tema carbonífero. El resto de los municipios del Suroeste son en total 23 y solo 5 son carboníferos, el resto no han tenido históricamente vocación minera. Tienen hoy un movimiento ciudadano muy fuerte, liderado inclusive por los mismos alcaldes, diciendo no a la minería. Entonces, yo pues me atrevo, ahí sí, como usted dice, a plantear, el tema no es no a la minería de forma rotunda, el tema es no a una minería depredadora, el tema es no a una minería que destruye el medio ambiente, y el tema es no a una minería que no consulte también la tradición y la vocación de una región, y voy a ponerle un ejemplo para esto. Una parte importante de los recursos que nosotros tenemos hoy aprobados en el OCA regional se están destinando a un proyecto que se llama recuperación de pasivos ambientales en el Bajo Cauca. Entonces, si uno va a esperar que le llegue regalías para poder hacer recuperación de los daños que hace la minería, pues uno en principio diría desde la lógica, pues entonces no hagamos minería si va a hacer daños. Entonces yo creo que el tema no es tanto si hay minería o no hay minería, sino qué tipo de minería realmente debemos hacer en esos territorios con unas garantías donde la comunidad, los alcaldes puedan efectivamente participar, entender, pero también que no se les deteriore ni sus condiciones medioambientales, ni obviamente lo que ha sido históricamente su vocación económica. Y ya con respecto al tema, pues yo lo anticipé ahorita, yo considero
que como los pre-OCAD se han vuelto una instancia mucho más importante inclusive que los OCAD ya se convirtieron simplemente en vamos a aprobar lo que en el pre-OCAD ya se aprobó, que se formalice esa instancia, se definan claramente las reglas de juego, porque es allí donde nos llevamos las peores sorpresas normalmente con los proyectos. Ok. Diva, que además ha tenido la experiencia operativa de Bueno, la Secretaría. digamos que vamos como en una curva de aprendizaje, que ya estamos, digamos, en un momento de maduración del sistema, ¿verdad? Que ya podemos mostrar resultados del sistema. Y no creería que con lo que se está sacando ahorita en la ley de este bienio, echemos hacia atrás cuando se esté sacando un voto de veto del gobierno nacional hacia los proyectos. Y como mi compañera de Antioquia, me parece importante la reglamentación de los PROCAT. Realmente ahí es donde se establece el diálogo entre el formulador, los ministerios y el gobierno nacional frente a la pertinencia y la parte técnica del proyecto, porque ahí es donde se consensúan el voto, porque prácticamente el OCAT es la formalización de una decisión para que ya quede en un acuerdo. Y aprender, digamos, si empezamos a mirar cuáles han sido los OCAT más dinámicos, los de fondo de compensación y los de desarrollo regional. Los que han sido un poco más lentos pudo haber sido también por parte nuestra el Fondo de Ciencia y Tecnología, por parte de las entidades territoriales en el desconocimiento en el tema de ciencia y tecnología, pero también en el mismo procedimiento de la aprobación de los proyectos de ciencia y tecnología. Pensar que ir a un panel, unos panelistas, que no trato, digamos, de desconocer el conocimiento, válgase, de las personas que allí van. No es posible de que sean unos panelistas, unas personas formadas que le digan a una región que ese proyecto no es el adecuado para que se lleve a un OCAT de ciencia y tecnología. A mí me parece que como estamos en este aprendizaje, sea un proceso de construcción. Y ahí es donde creo que en este fondo debe implementarse el tema del PROCAT, sentar a esos panelistas con las entidades territoriales a mejorar los proyectos, porque realmente las entidades territoriales están identificando cuál es la prioridad, qué es lo que necesita hacer en su región para que sea competitiva y poder llevar procesos de innovación. Y también para las regiones, porque también tenemos en cuenta que en las regiones hay unas más fuertes en el tema de poder presentar proyectos de ciencia y tecnología, y de hecho eso nos lo dice las mismas cifras de ciencia y tecnología con las convocatorias de Colciencia. ¿Quién se llevaban los recursos de Colciencia en los temas de ciencia y tecnología y cuáles eran los territorios rezagados? Entonces, que se vea esta como una oportunidad de fortalecer a esos territorios para que puedan construir y puedan elaborar y ejecutar proyectos en ciencia y tecnología. Fernando, ¿quieres decir algo? Sí, para comentar una experiencia que dice claramente de la intervención de funcionarios de algunos ministerios que, desconociendo la realidad de un municipio, no conocen ni siquiera el municipio, no conocen ni siquiera el departamento. Y yo creo que si de algo también ha servido el sistema, que tiene sus bondades, si no nos guste, es que los funcionarios de los ministerios y Planeación Nacional están conociendo el país, porque están yendo a las regiones, están yendo a compenetrarse con el tema. Pero la experiencia es la siguiente: el alcalde de Puerto López Meta presenta un proyecto de malecón, porque él lo ofreció en su campaña, quedó en su plan de desarrollo, y el gobernador pues lo respaldaba. Y en un ministerio, uno de los técnicos dijo: no, ese proyecto no va por regalías, ese proyecto no es financiable por regalías, ese proyecto no es pertinente. Entonces no pasó el proyecto. El alcalde ahí le cuenta la experiencia al gobernador, y el gobernador le dijo: cámbiale de nombre. Y el presidente ahora no diga que malecón, sino que diga que dique recubierto, tal. Y lo presentó así y pasó, ese sí pasó, pero el otro no se pudo hacer. Bueno. Amparito, ¿tuviste eso? Bueno, una pregunta para Amparo. Y es, Colombia probablemente desde el año 2010 o antes ha estado considerando la posibilidad de entrar o de ser parte del EITI, que es la Iniciativa para Transparencia y Eficacia en el Uso de las Regalías, que es una experiencia pues internacional, que además inclusive vinieron y nos presentaron cuando hubo todo el sistema. ¿Eso en qué va? ¿Colombia lo ha considerado? ¿Sí vamos a ser parte de eso? ¿Lo descartamos? ¿En qué estamos en ello? Nos vamos muy bien, doctor Bruce, porque el año pasado nos fue comunicado que el país iba a ser candidato pues para poder hacer parte, digamos, de ese gran grupo a nivel internacional. A nivel nacional pues hay un comité que lo integran el sector extractivo, la sociedad civil y el gobierno nacional. Es un proceso que está siendo liderado por el Ministerio de Minas y Energía, que pues
todas mis felicitaciones porque ha ejercido un gran liderazgo en este tema. Hemos avanzado de manera importante, estamos trabajando en nuestro plan de acción y es muy importante también contarles que tuvimos la oportunidad hace más o menos 2 semanas de poder entrevistarnos con Fernando Kaufmann, que claramente fue, digamos, quien presentó la candidatura nuestra donde fuimos aceptados y quedó gratamente, digamos, sorprendido por todos los avances que hemos tenido. Yo soy, digamos, me he vuelto monotemática, pero creo que eso es un producto muy importante que el país ha dado. Mapa Regalías también está haciendo hoy visible lo que se está produciendo en materia de regalías a nivel nacional. Los volúmenes de producción, los recursos de regalías en los diferentes campos del país. Ese tema y el uso de los recursos, porque no solamente se trata del sector extractivo que como tal muestre las cuentas, lo que paga impuestos, lo que paga por regalías, a ellos también les interesa qué se está haciendo con la plata de los recursos, lo que están haciendo las regiones. Y este tema, digamos, es un reto para el país y vamos a tener que cumplir con unas tareas hacia final de año, pero logramos lo que en años anteriores no se había podido lograr y lo logramos ya el año pasado, ya somos candidatos para sumarnos a la iniciativa, doctor Bruce. Bueno, pues aquí estamos viendo como la otra parte, digamos, la otra versión de lo que sucede, digamos, con el sector extractivo, con el sector minero energético colombiano, y es la parte de cómo logramos, digamos, con estos recursos, hacer que las regiones, y aquí no hemos hablado de nada de lo del gobierno nacional, hacer que las regiones además cuenten con recursos para hacer inversiones. Hemos visto una buena cantidad de ejemplos. Definitivamente Colombia ha venido aprendiendo además cómo ejecutarlo, ha venido aprendiendo a ser eficiente. Hay una gran cantidad de retos de transparencia como el que se mencionaba ahorita, hay retos de ejecución. Yo creo que la pelea de los OCATs la perdió Hernando. pero no, aspiramos a que no. El presidente de la República en su campaña para la reelección se comprometió a eliminar los OCAT para los departamentos productores. Creo que la pelea de los OCATs la perdió Hernando. De manera que, pero estas conversaciones son importantes porque el sector minero energético además también es esto. Ya para terminar, y esto aquí pues hay un poco también de orgullo de parte nuestra, digamos como Andy, le quiero pedir al gobernador de Bolívar que hable de un proyecto en particular del cual hemos estado trabajando y que pues ya esperamos que sea realidad en este momento. Es un poco autopromoción, pero es autopromoción más bien con orgullo que con vanidad. Sí, así es, Bruce. Preguntabas hace un rato respecto a la relación de las empresas y de las industrias o el sector privado con respecto a los entes territoriales para formular proyectos con recursos de regalías, y esta sí que es una muy buena noticia. Hemos venido trabajando desde hace meses con la ANDI y con Ruta N de Antioquia, que es el Centro de Innovación y Emprendimiento del Departamento de Antioquia, varias visitas de ida y vuelta hasta que finalmente ya tenemos prácticamente definido el proyecto. La Gobernación de Bolívar va a hacer uso de 21.000 millones de pesos, 21.000 millones de pesos de sus recursos de regalías de ciencia y tecnología para presentar en el próximo OCAT de Ciencia y Tecnología en Colciencias este proyecto que será prácticamente operado y ejecutado por ANDI y por Ruta N para crear en nuestro departamento, con sede aquí en Cartagena, el primer centro de innovación y emprendimiento para la región Caribe. Y esperamos que esto sea un factor motivador para otros departamentos de la región Caribe y realmente, sin lugar a dudas, la forma en la que hemos visto la formulación del proyecto, no voy a contar la anécdota, de verdad que nos da mucha alegría poder haber hecho ya la definición de un trabajo que duró varios meses y tener ese proyecto listo como modelo también de las relaciones, de las buenas relaciones que pueden existir desde lo institucional con las instancias gremiales y empresariales de nuestra región o del país. Así que, Bruce, esa es la buena noticia que tenemos. Muy bien. Bueno, muy bien, esperamos muy pronto, digamos, presentar ese proyecto. Lo vamos a llevar al OCAT. Necesitamos asesoría, Hernando, para salir bien librados de eso.
Bueno, les agradezco a todos ustedes, les agradezco a los panelistas. Hernando quiere decir algo, por supuesto. Algo muy cortico. A la doctora Amparo, la directora de regalías, agradecerle la permanente compañía, el permanente asesoramiento en temas tan complicados como el GESPRO y el FITO, estas cosas que se nos dificultan, pero ahí siempre hemos encontrado una respuesta favorable, y ese mapa de regalías sí realmente es una cosa innovadora y que habla muy bien de este ejercicio. Y doctor Juan Carlos, independientemente de que no nos haya gustado esa reforma que usted idealizó, eso no elimina para nada el concepto que personalmente y en la región tenemos de usted, de su capacidad, de su inteligencia y políticamente del paso que nos ha querido dar. El partido al que usted pertenece y yo pertenezco lo necesita. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos ahora en la tarde. Muchísimas gracias al doctor Bruce, a nuestros panelistas. Los invitamos entonces al almuerzo que ofrece la organización. Se realizará en el claustro de las ánimas. Es muy importante estar muy puntuales a las 2 de la tarde para la intervención del doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y cofundador de eConcepts, quien nos ilustrará sobre el futuro de la exploración en Colombia. Muy puntuales, por favor, a las 2 en punto en el auditorio estaremos retomando nuestra agenda y recuerden, por favor, seguirnos en el hashtag #ColombiaGenera. Que disfruten y muchísimas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros patrocinadores, Anglo Gold, Bolsa Mercantil, Campetrol, Celsia, Cerrejón, Colmena, Colsa, Concord, DPS, EPSA, Fundación Cardioinfantil, HIP, HSE, Isagen, La República, Mineros, Pacific Rubiales, Propaís, Santos CMI, Sura, UCATrade, Universidad EAN, Huarco y Zona Franca, Palermo.